Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la asociación y a todos vosotros la oportunidad que tenemos de compartir durante un rato esta problemática que a mí me ha ocupado la mayor parte de mi vida profesional en Sardañola. Y que, por otro lado, es un tema en el que vale la pena siempre dedicarle un rato porque es una gran desconocida, es una gran manipulada, una gran ocultada y una gran realidad la que existe. Porque todo siempre se ha ido tapando y escondiendo la realidad del amianto. Entonces, la presentación la divido en cuatro apartados. Primero, la justificación del estudio y del equipo en el que yo soy el portavoz y coordinador, pero no trabajo solo, trabajo con un equipo de médicos que ahora veremos. Algunos seguramente los conoceréis porque hay alguno que es de Barbará, alguno que es de Sardañola, ya veremos. Luego, ¿qué hay que saber del amianto? ¿Qué hay que saber de las patologías que provoca el amianto? Y luego los hechos, los detalles más relevantes del estudio que estamos haciendo desde hace 45 años. O sea, el tema está en que hacia el año 2000, hace ya 18 años, un grupo de médicos aquí de la comarca, motivados por la gran frecuencia de patologías que veíamos relacionadas con el amianto, nos reuníamos y solicitamos y conseguimos de la dirección del Instituto Catalán de la Salud el permiso para poder constituir un grupo de estudio. Eso lo conseguimos en el año 2000. Yo llevaba estudiando el tema desde el año 73, pero en el 2000 conseguimos agruparnos y que se nos reconociera. Entonces... ¿Se siente bien? Se siente bien, no se oye, ¿no? Ya, ¿Sí? es que no... Pues sí, le subo un pelo al tono. Oye, el grupo de trabajo, pues mira, está constituido por este equipo de médicos que aquí de la zona igual alguno conoce al doctor Abós, a la doctora Rosell, a la doctora Isabel García Ayas de Barbará. Bueno, este grupo nos dedicamos a hacer esto. Entonces, estamos instituïdos dentro del Instituto Català de la Salut como Observatori per l'Estudi de la Patologia per Amiant en el Vallès Occidental y estamos acreditados como grupo emergente de investigación por la Fundación Jordi Gol i Gorina, que es una fundación que hay médica, que es la que controla y evalúa las investigaciones médicas en Cataluña. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues recogemos, confirmamos, estudiamos y registramos todos los casos de patología por amianto que se dan en los CAPs de la comarca esta del Vallès Occidental Este. Es decir, que como hospital de referencia todos tenemos el Hospital Taulí de Sabadell. Este es el espacio donde estudiamos la patología esta. El objetivo del estudio es un estudio epidemiológico, conocer el impacto que ha tenido la existencia de este foco contaminante importante que fue la fábrica de fibrocemento de Uralita de Sardañola en toda la comarca. Y a la vez, aparte del objetivo principal de conocer el daño causado por este impacto, formamos e informamos a la gente y a los profesionales. Entonces, ¿qué hay que saber del amianto? Lo primero que hay que saber del amianto es que es sinónimo de asbesto. En algunos sitios oiréis hablar de asbesto, asbestosis, asbesto y amianto. Son dos palabras que significan lo mismo. Amianto se utiliza cuando se habla en la región para la zona mediterránea, tipo la zona latina, y asbesto es un tema más bien anglosajón. Cuando hablan los ingleses o los americanos, hablan de asbesto. Pero estamos hablando del mismo mineral. Entonces, son un conjunto de minerales. Si son minerales, se extraen de las minas. La inmensa mayoría de minas donde se extrae el amianto son al aire libre, como por ejemplo esta, que está actualmente en uso en Brasil. Esta otra fue la mina más importante que hubo en Europa, que estaba situada cerca de Milán, entre Milán y Turín, era Balanguero. Actualmente está abandonada y el agujero que provocó, cuando por lluvia se ha ido llenando, y ha provocado un lago artificial. Esta otra es una mina que hasta el año 2012 estuvo en activo en Quebec, en Canadá.
Con Canadá siempre hay que hablar un poco de que Canadá siempre ha vestido de ecologista y de progresista, con su banderita, con su hoja, y pensar que hasta el año 2012 fue uno de los principales exportadores, cuando aquí en Europa se prohibió el amianto en el 2002, en España en el 2002, en el último país en prohibirlo en Europa fue en el 2005, Canadá siguió virtiendo amianto al mundo hasta el 2012. Actualmente no. Entonces es un mineral, el amianto es un mineral de aspecto fibroso, que se desmenuza, que se divide en dos grandes categorías. Una son las serpentinas y otra las anfíboles. Uno son las fibras rectas y las otras fibras torcidas. El amianto blanco y el amianto azul o el amianto marrón. Todos son amiantos, lo que unos son más agresivos que otros. El 95% de todo el amianto que se utilizó aquí en el Vallés era el amianto blanco, era del tipo serpentina, que es así, cuando se saca de las minas tiene este aspecto así fibroso. Cuando se pule y se maneja, tiene un aspecto como, si os acordáis, cuando había aquellos señores que iban por las casas y cogían los matalases, cogían los colchones y levantaban la lana y hacían aquella cosa, y el aspecto es un aspecto así algodonoso, volátil, el aspecto que te queda del amianto cuando está a punto de ser manipulado. Este sería el amianto azul. Y entonces, ¿qué hay que saber del amianto? Que es un material conocido desde la antigüedad, pero que prácticamente no se utilizaba hasta la mitad del siglo XX, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que entonces su uso fue intensísimo en Europa, dado que tenía unas características, unas cualidades para la industria estupendas, de incombustible, insoluble, resistente, aislante, tanto térmico como acústico como eléctrico, era muy abundante y era muy barato. Entonces, esto provocó que se utilizara muchísimo. En realidad, hay más de 3.300 patentes de aplicaciones industriales del amianto. Las más importantes aquí se utilizaron sobre todo como aislante y luego para fabricar fibrocemento. El 76% del amianto que vino a España vino para hacer fibrocemento. Y decimos que vino porque aquí se buscó, pero había algunas zonas en el Estado español, había alguna zona que había amianto, pero no era económicamente rentable su exportación. Durante unos años se intentó hacer explotables unas minas que había aquí en la provincia de Málaga, entre Fuengirola y Marbella, pero era mucho más barato importarlo que extraerlo de aquí, y se dejó de utilizar. Entonces, vale la pena, para situarnos, pensar que en el mundo, hasta el año 2010, se habían extraído 200 millones de toneladas de amianto y se habían ido repartiendo por todo el planeta. De estos, 2,6 millones, es decir, el 1,3%, vino al Estado español. Y de 230.000 toneladas, el 9%, fue el que vino a Sardañola. Estas 230.000 toneladas, en volumen, representan prácticamente 1 millón de metros cúbicos. Y son el 9% de todo el que vino al Estado español. O sea, nosotros tenemos el 0,11% del problema mundial. No es mucho, pero es que piensa que la comarca del Vallés Occidental, respecto a todo el planeta, es muy pequeñito, y somos el 0,1%. En el Estado español, el 76% de todo el amianto importado, es decir, 2,1 millones de toneladas, se utilizó para hacer fibrocemento. Como el fibrocemento, de promedio, un 10% es amianto y el 90% es cemento, quiere decir que aproximadamente hay 21 millones de toneladas, te pierdes, de fibrocemento. De estos, hay ahora 17,3 millones en forma de placas y 3,7 millones en forma de tubos de fibrocemento,
En su momento, la fábrica Uralita, uno de sus eslogans era de que había hecho tantos tubos que podía llegar de la Tierra a la Luna. 360.000 kilómetros lineales de tubos había fabricado. Entonces, con la cosa de que este fibrocemento está envejecido y está repartido por todo el estado y que empieza a ser hora de irlo retirando. Ya llegaremos. Porque su vida media está entre 30 y 40 años. A partir de aquí, la fibra, el cemento pierde cohesión, y al perder cohesión el cemento, las fibras quedan libres, y al quedarse libres quedan volátiles y quedan en el aire, a partir de cuando se va desmenuzando. Claro, las fibras de amianto se pueden desprender y movilizar por distintos motivos: por manipulaciones sin los medios adecuados, por movilizaciones accidentales, por factores meteorológicos, frío, calor, piedra, calamarzadas pedragadas, bueno, tornados, como hace una semana en Cardona. También en Cardona aquel tornado levantó una cantidad de tejados. Entonces me llamaron varias televisores de televisión y de radio preguntando el impacto. Claro, es que ahí lo tenéis, mientras no pasa nada, no pasa nada, pero a la que pasa algo, ahí claro, se activa. O sea, se puede, mientras esté quietecito, pues bueno, pero se puede movilizar accidentalmente, se puede movilizar por un atentado, como las Torres Gemelas de Nueva York. Ahí, las Torres Gemelas estaban llenitas y rellenitas de amianto. Pensar que todas las construcciones antes de del año 90, 92, 93, todo lo anterior aquí tiene amianto. A partir del 92, 95 empieza ya a haber menos, y desde el 2002 no hay nada. Cualquier construcción posterior al 2002 no tiene amianto. Pero todo lo que sea anterior al año 90 tiene amianto seguro, ¿eh? Entonces, en las Torres Gemelas hay un estudio ya hecho en el que se calcula la cantidad de bomberos y de voluntarios que morirán en su momento por la inhalación masiva que respiraron durante la semana aquella en que duró la nube polvorienta de la caída de las torres, ¿eh? Luego, tsunamis o terremotos, como ahora el reciente de Italia o el que hubo en Lorca hace unos años, todo eso puede movilizar las fibras que están allí. Entonces, es un material fibroso que se desmenuza muy fácilmente en fibras macro que se ven y micro que no se ven, pero que al ser inhaladas, al ser respiradas, entran por las tuberías respiratorias, por el árbol bronquial, hasta llegar a lo más lejano, y ahí se quedan como auténticas pequeñas lanzas, se clavan, quedan incrustadas en la zona más lejana de los pulmones, es decir, al lado de la pleura, que la pleura son las fundas que envuelven al pulmón. Se quedan allí, y allí es donde son los responsables de las consecuencias médicas, que haremos un repaso. Hay que saber que son nocivas para todos los mamíferos, o sea, no solo para el hombre. También se han encontrado problemas en los gatos, en las ratas, en los zorros, en los perros. O sea, es para todos los mamíferos. Entonces, una idea es de que, fijaros, que un solo centímetro lineal de amianto da lugar a 600.000 fibras microscópicas. Y no la ves, son invisibles, son tamaño no normales de 7 a 10 micras. La micra es un milésimo, coge un milímetro, hazle 1000 partes, entonces coge 7 u 8 mil de estas de longitud, por 2 o 3 micras de diámetro. Claro, eso solo se ve con el microscopio electrónico, no con la vista humana, ni siquiera se ve con el microscopio óptico, ¿eh? Bueno, y luego saber que está prohibido en el Estado español desde el 2002. O sea, es un material mineral fibroso que fue muy utilizado en Europa en el siglo XX. Lo jodido, lo grave es que, sabiendo todo lo que se sabe hoy en día, sigue siendo muy utilizado en determinados países aún en el mundo. Se está utilizando muchísimo en Rusia, en China, en Brasil y en la India. Sobre todo esos 4 se llevan más del 80% de la producción mundial de hoy, se va a esos 4 países. Entonces, aquí nos puede llegar alguna cosa ahora con productos chinos que hayan pasado desapercibidos por la aduana. Hace unos meses hubo una remesa de
de termos de estos de llevarte el café con leche caliente de termos, que el relleno entre las dos capas del termo eran de amianto. Si los controles fronterizos funcionasen o funcionan, no tendrían que entrar, pero entran productos. Hace unos años la pastelina, donde los niños juegan a hacer la pastelina, y también hubo unas partidas que llevaban amianto. O sea, ahora, actualmente aquí está prohibido y solo te puede llegar el que ya está o el que te llega a través de un objeto importado. Pero lo que es criminal hoy en día es que, sabiendo todo lo que se sabe, se sigue utilizando en esos países que acumulan 2/3 de la humanidad. O sea, a día de hoy, de cada 3 humanos, 2 siguen estando sometidos a la inhalación de fibras de amianto, a día de hoy, sabiendo todo lo que se sabe. Bueno, que es un material que se desmenuza fácilmente en millones de fibras, que al respirar se quedan atrapadas en el pulmón y allí pueden provocar enfermedades, que es nocivo para los seres humanos y que está prohibido desde el 2002. Y por último, que hay 21 millones de toneladas de fibrocemento envejecido esperando ser retirado. Entonces, la patología ¿qué hay que saber de las enfermedades por amianto vosotros? Pues lo que hay que saber cuatro cosas. Que son todas las conceptos de patología por amianto, son todas las enfermedades que te puede producir el amianto. Entonces, ideas. Son por vía respiratoria. O sea, por vía respiratoria es seguro que es patógeno, que causa enfermedad. La vía digestiva, que nos preocupa a todos, porque todos recibimos el agua a través de tuberías de fibrocemento. A día de hoy sigue habiendo, si abre una gasa y mira, las tuberías, la inmensa mayoría son de fibrocemento. Luego ahora las están sustituyendo. Y está la empresa esta, el Sorigué, que está cambiando pero la mayoría son fibrocemento. Entonces, por vía digestiva no está demostrado que sea causante de enfermedades. O sea, que transmite, porque la fibra esta por vía digestiva sea causante de enfermedades no está absolutamente demostrado. Hay el principio aquel de que, hostia, si es por vía respiratoria, pues también lo puede ser por vía digestiva, pero eso no está demostrado. Lo que sí es indiscutible es la vía inhalatoria. Luego, en los pulmones puede provocar 2 tipos de enfermedades, las crónicas y las cancerígenas. Y este es el problema que nos ocupa, porque las crónicas, las placas pleurales y la asbestosis, todo el mundo en estas zonas ha oído hablar de la asbestosis. Quien ha tenido un pariente, un amigo que tenía asbestosis. La asbestosis es el endurecimiento del pulmón por culpa de esas fibras, se inflaman y llegan a producir un endurecimiento, entonces la esponja que tiene que ser el pulmón para ir respirando se hace dura y cada vez cuesta más respirar. Estas patologías, que fueron muy importantes, hoy en día no lo son tanto, porque depende mucho de la cantidad. Para tener una placa pleural o una asbestosis hace falta una importante cantidad de haber respirado de esta sustancia. El problema hoy en día, donde está el núcleo del problema del amianto, es en que es un cancerígeno. Este es el problema que hoy en día nos tiene que preocupar a todos. Y es un cancerígeno con la cosa de que tiene distintos matices. Cáncer de pulmón y cáncer de laringe, cáncer y el mesotelioma. El mesotelioma es la palabra que oiréis más a partir de ahora. El mesotelioma es un cáncer específico del amianto, solo lo provoca la inhalación de fibras de amianto, que es muy agresivo, tiene muy mala evolución y que cuando se declara la supervivencia de promedio está en 11 meses. Hagas lo que hagas, o sea, aunque operes, aunque hagas radio, aunque hagas quimio, el promedio está en 11 meses. Luego, otra idea importante de la patología por amianto es el largo periodo de latencia, es decir, desde que te entra la causa hasta que te aparece la enfermedad, este periodo en este tipo de enfermedades es muy largo. En el mesotelioma, que es lo que más hablaremos, el promedio son 40 años. 40 años de promedio. Y entonces otro de los temas importantes, básico en el mesotelioma, en el cáncer provocado por el amianto, es que no se ha podido establecer una dosis mínima a raíz de la cual no pasa nada si lo respiras. No hay un dintel de seguridad. Por eso, a mí lo de las mediciones que hablábamos antes,
Las mediciones, hay mucho que hablar, pero aunque pilles muy pocas fibras, pillas fibras ya es suficiente. Nadie te asegura que a partir de aquí es seguro. A partir de aquí no es seguro. Esto no es verdad. Entonces, hoy en día es una patología que fue del mundo, al principio era una patología del mundo del trabajo. Pero hoy en día no es así. Hoy que cada vez más pertenece más al ámbito de la salud pública y de la salud ambiental. Porque se puede coger cómo te expones al amianto. Son posibles diversas combinaciones de lo más importante. Cuando hay más gente contaminada por amianto, pues los que trabajan con él o los que han trabajado, como es natural. Los laborales son la mayoría. Pero aparte de eso, tenemos los conviventes, los vecinos a un foco contaminante y luego los ambientales. Y son posibles distintas combinaciones de este tipo. O sea, el convivente es un drama que en la zona, sobre todo de Cerdanyola-Ripollet, lo vivimos continuamente, que es aquella mujer o aquella hija mayor de un trabajador que se cuidaba de lavarle la ropa del mono de trabajo a su padre o a su marido, y que ahora, cuando su marido murió a los 30 o 40 años, le aparece un mesotelioma. De esos casos tenemos a montones. Y ahora son mujeres de 50, 60 años, son las hijas de aquellos trabajadores. Eso es el convivente. La vecindad a un foco contaminante, también lo tenemos. La vecindad depende mucho de la distancia que hay desde el foco a tu domicilio, y luego también de los factores ambientales, de los vientos. Si un viento te puede arrastrar más a una zona que a otra. Los vecinos. Y luego están los ambientales. La exposición ambiental, ¿cómo se produce? Pues bueno, hay una parte, puede ser natural. Hay regiones en el planeta Tierra que tienen amianto en su tierra, en el terreno, en la base, en Turquía, en Grecia. Afortunadamente en España no hay terrenos que tengan amianto libre. Pero puede haber ambiental natural. Luego puede haber terrenos contaminados. Eso en Cerdanyola tenemos mucha experiencia de eso. Y en Toledo, que antes hablábamos de Toledo, ¿qué son terrenos contaminados? Pues son cuando la fábrica, los detritus, los rechazos, lo que le sobraba, pues lo escupía, lo echaba a su alrededor, lo echaba, ya está. Entonces, en Toledo, ahora hace poco he tenido oportunidad de estar allí. Hay un barrio, el barrio del Tajo, que se llama, que había una fábrica, y la fábrica no se llamaba Uralita, y se llamaba Ibertubo. La fábrica aquella vertió cantidades enormes de detritus alrededor. Y luego, ahora a los años, hicieron un polígono a menos de 300 metros de los terrenos contaminados esos. Y ahora tienen un follón allí. Pues tienen un follón porque tienen mucha conciencia social, cosa que aquí no vamos más bien escasos. ¿Vale? Entonces, sí. Cerdanyola, terrenos contaminados a porrillo. Hace poco había que hacer una piscina en un terreno cerca de la fábrica, y no se puede hacer porque el hoyo, para hacerlo, se empezó a bajar y era imposible la cantidad que había, ¿no? Luego, otro foco de exposición ambiental son las calles y los caminos. Antes del asfaltado, en Cerdanyola, si tú tenías influencia con alguien de la Uralita y llovía, pues te llevaba un carro de trinchado y cosas, y te lo tiraba para evitar los charcos. Eso dependía. Y todas las calles a los años se fueron llenando de restos de amianto, que en aquel momento servían para poder pasar con el coche y con el carro, pero luego todo eso se seca y aquello quedaba al aire libre, el polvo ese quedaba ahí, ¿eh? Y esto se tapó. Luego cuando se asfaltaron las calles, este problema se acabó, el problema este, pero estar ahí. O sea que ahora, cuando se hace una abertura, una rasa para cualquier cosa, tendría que saberse, y se sabe de hecho, dónde está el amianto, en qué calles tiene el amianto. El camino, en Cerdanyola, no sé si habéis oído hablar del famoso el camino de Cancatá. El camino de Cancatá es un camino precioso que va de Canaletas, del barrio nuevo de Canaletas, hasta la ermita de San Iscla,
que es hace 3 kilómetros, entonces mandábamos a la gente a hacer salud. La ruta del colesterol de allí pues ese camino estaba minadísimo de amianto, porque el propietario de Cancatá era muy famoso, tenía mucha influencia, y cada vez que llovía y quería ir con el coche, le tiraban camiones se calcula, bueno, hay más de 300 camiones de trinchado de Uralita en el camino de 3 kilómetros. Entonces, esto ahora está más o menos encapsulado, está controlado esto, pero es una exposición ambiental. Y luego tenemos el fibrocemento, el que está instalado y está maltratado o caducado. Este es el problema, digamos, más general, y que aquí sería el que correspondería aquí a Badía, más que nada, porque los otros pues no os tocan, ¿eh? Bueno, para dar una idea, la patología por amianto se conoce desde el siglo XIX, ya se habían casos, y se relacionó con el cáncer de pulmón en los años 50, con el cáncer de pleura en los años 60, y lo que vale la pena saber es que desde el año 1977, cuidado, no hace 4 días, desde hace tantos años, la OMS ya declaró el amianto como uno de los cancerígenos más importantes y más graves que existían, del mismo nivel que el tabaco, ¿no? Luego, entonces ya, para ir acabando el tema, nos centramos en lo más relevante del estudio nuestro. Fijaros que cada vez hay más casos. O sea, cada vez van saliendo más casos de patología por amianto. O sea, no es un tema que hablamos de historia de la medicina, o estamos hablando de lo que había sido. Y aquí siempre yo hago hincapié, no sé si alguno tuvo la ocasión de ver un programa hace un año y pico de Jordi Évole sobre el amianto. Estuvo bien que se hablara del amianto, porque siempre es bueno que se hable de una cosa, aunque se hable mal, pero es bueno. Pero lo peor del caso de Jordi Évole, el mensaje que, si alguien lo vio, se acordará que al final de todo aparece un señor muy obeso sentado en un sofá y dice: esto que acabamos de ver, que era un reportaje sobre cómo están de mal en Brasil ahora, dice, me recuerda a cómo estábamos nosotros hace 40 años. Dando un mensaje de que era un tema laboral y del pasado, y nada más lejos de la realidad. Es un tema, hoy en día, eso lo era, pero actualmente es un tema ambiental, de salud pública, del presente, y con mucho futuro, como están viendo, como se ve en esta gráfica. Cada vez estamos diagnosticando más casos. Estos 2 picos, una palabra sobre ellos, los 2 picos que se presentan aquí, este pico y este otro pico, corresponden el primero a que el comité de empresa de Uralita, en los años 73, un poco ya fastidiado de que no había, porque la patología por amianto aquí no existía, no había ningún caso, y todo eran enfermedades del tabaco, o tuberculosos, o no sé qué, y llegó un convenio con el Hospital Clínico de Barcelona para que los trabajadores pasaran una doble revisión, la revisión laboral del médico de empresa y la revisión en el Hospital Clínico. Entonces pasó que en esos 3 años que duró esa revisión, de no haber ningún caso, a haber 277 casos de enfermos por patología por amianto. Y el segundo pico corresponde a cuando formamos el grupo nosotros del año 2000, que dimos voces por todos los ambulatorios. Entonces todos los compañeros nos dijeron: oye, pues yo tengo un caso, pues yo también. Y este pico es aquel acúmulo de casos aportados por el efecto llamada de cuando formamos el grupo. Pero dejando aparte los 2 picos, la curva es una curva que cada vez vemos más enfermos por amianto, aunque ya no exista la fábrica. El problema está, y es por el largo periodo de latencia, de los 40 años de promedio que tarda desde que te empieza hasta que te aparece la enfermedad. Vale. Entonces, tipo de exposición principal. La mayoría son laborales. Luego están los vecinos y luego están los conviventes. Y luego hay una pequeña parte que, por mucho que tú preguntes y investigues y lo trabajes, no llegas a conocerlo. Aquí se tabula entre un 2%, una cosa así. O sea, que de aquí lo que vale la pena destacar es que el 34% de los pacientes que tienen problemas de amianto no han trabajado nunca con el amianto. O han sido vecinos, o han sido familiares, ¿vale?
Entonces, buscando la responsabilidad de la fábrica de fibrocemento Duralita, encontramos que de laborales de los 615 laborales que teníamos tabulados a mediados del año pasado, 400 y pico eran de Duralita. Y luego había otros 140 que no eran Duralita, aunque fueran consecuencia, que eran autónomos que eran constructores, gente que era lampistas, que trabajaba con el amianto, pero no en la fábrica. Entonces, esto. Luego, conviventes con trabajadores, 132, vecindad 166. Entonces, la fábrica fue el origen del 76% de todos los casos laborales, pero del 82% de todos los casos, que hay que sumarle los suyos, los vecinos y los conviventes. De no haber existido la fábrica Duralita, hubiéramos visto en Sardañola, pues en la zona esta del Vallés, unos 165 casos, que más o menos es la cifra que nos correspondería como al resto del Estado español. O sea, el factor fábrica es determinante. Luego, en el caso de la vecindad, hay una clara distribución entre la distancia y los vientos dominantes. Este es un estudio que hicimos. El punto central corresponde a la fábrica Duralita. Aquí debajo está el mapa de Sardañola y aquí el de Ripollet. Entonces, empezamos a poner puntitos a todos los casos que eran por vecindad. O sea, sacamos a todos los trabajadores, sacamos a todos los conviventes. Solo nos quedamos con el grupo de que eran vecinos, por vecindad. Entonces, a estos les fuimos poniendo una banderita. A los puntos rojos eran los de enfermedades crónicas que no eran cancerosas, y los puntos así verdes eran las cancerosas. En este trabajo que lo hicimos hace años ya, y ahora habría muchos más puntitos. Entonces, fijaros tú la asimetría, pero se mantiene la misma historia. En los cuartos, en lugar de haber aquí el 25%, pues eso corresponde toda esta zona de aquí. Y esto era provocado por los vientos de la zona. Tenemos en Sardañola un vientecito suave que va a 1 o 2 metros por segundo en esta dirección. Entonces acumulaba todo el polvo aquí. Si el viento hubiera sido de mayor intensidad, hubiera mandado todo esto a Moncada o a la Meridiana. Pero a 1 o 2 metros por segundo durante años y años acumuló. O sea, fijaros tú la desgracia de ser un vecino, de vivir en la zona esta, que esto, los que conozcáis la zona, es bajando por la carretera de Barcelona, de Sabadell a Barcelona, es bajando a mano izquierda, donde estaba el Hipercor, que está cerrado, la zona de la Cruz Roja, Gran Vía Prat de la Riba, toda aquella zona de allí. En cambio, bajando a mano derecha, hacia la Avenida Cataluña y eso, pues que no hay. Y tirando para atrás menos. O sea, en Toledo el problema que tienen es que el polígono lo pusieron justo delante del foco de los vientos. O sea, les va todo, les pasa el mismo problema, el problema este. Les pasa que están aquí. El barrio este del Tajo está ahí. Bueno, entonces tenemos esto. Que en Sardañola pues, estuvo en funcionamiento la fábrica de 1907 a 1997 y actuó como foco contaminante durante estos 90 años. Entonces, después de esta época, que vino a Sardañola, Ripollet, después del 97, tiene el mismo problema de amianto que podéis tener vosotros, que puede tener un tío de León o uno de Huelva. Ahora, los que estábamos antes del 97 en Sardañola, unos más, unos menos, en funciones laboral, conviventes, donde vivías, tenemos fibras de amianto. Yo tengo segurísimo, todos tenemos, todo lo que vivía en Sardañola antes y en Ripollet, antes del 97, tenemos, en mayor o en menor cantidad. Eso no nos las quita nadie, se quedan. Ahora, después del 97, el mismo problema que en cualquier otro lado. O sea, que no hay que ahora cogerle manía y salir corriendo. A buenas horas vas a salir corriendo ahora de un problema que se acabó en el 97. Sí.
Vale, entonces ya, para ir acabando fijaos, la peor enfermedad que provoca el amianto hoy en día es el mesotelioma. El cáncer ese, porque no no hay un dintel mínimo de seguridad, con pocas fibras tienes bastante, es muy agresivo y tiene muy mal tratamiento. Pues de estos tenemos 203 casos en mayo del año pasado. De estos entonces, el 60 eran laborales, el 21 eran ambientales, el 17% eran conviventes, 35 casos. Entonces, 8 casos desconocidos. Fijaros que el 40% de las personas que han muerto de esto, porque ya digo, la supervivencia está de promedio en 11 meses, el 40% no habían trabajado nunca con el amianto. Sí, o sea que va subiendo. Va subiendo. Entonces, esta es la presentación de la gráfica. El número de mesoteliomas total, cada vez hay más. Y esto será así hasta el año 2022, 2023. Entonces hará meseta y desaparecerá en el 2040. Pero fíjate, aunque vaya subiendo, si distinguimos los 3 tipos de categorías, los laborales, pues ya van haciendo, ya hacen meseta, ya sigue creciendo porque crece el número de conviventes y el número de ambientales. Esta suma es la que hace que vaya para arriba. Los laborales no. Ya han hecho, por edad, ya han hecho su evolución. Entonces, aquí esta gráfica aún la estoy trabajando ahora, aún no la he pasado a limpio, pero es interesante para lo que estamos hablando ahora. Os la cuento. Antes de la mitad del siglo XX, la incidencia, la aparición de casos de mesotelioma en Europa y en Estados Unidos en concreto era rarísima. Era menos de un caso por millón y año. Por millón de habitantes y año. Era un caso por millón. Entonces, en los años 90, en el Estado español, en lugar de un caso, pues ya había 4 casos por millón. En la provincia de Barcelona, 6 casos por millón. En Sardañola, 10. En la comarca del Vallès, todavía 10. En el Ripollé, 25. Y en Sardañola, 43. En los años 90. Del 1 hemos pasado a 4. Pero si nos vamos al 2015, la última estadística, del 1 a 4, ahora es el 7. 7 casos por millón y año de españoles en general. De barceloneses ha pasado de 6 a 12. La comarca de aquí nuestra de 10 a 22. Ripollet de 25 a 46. Y Sardañola de 43 casos a 60 casos por millón y año. Y vamos así, Vamos así. No es que vaya. O sea, la patología está por mí, la evolución de la incidencia del mesotelioma pleural. Este es el asunto. No se puede hablar de una enfermedad del pasado. No se puede hablar de eso. Está clarísimo que no. Entonces, conclusiones para el debate, que es una patología que no pertenece solo al ámbito laboral y del pasado, sino que a la contaminación ambiental y que provoca un grave problema de salud público muy actual y desgraciadamente con mucho futuro. Entonces, todo esto es cuando nos referimos al amianto importado, al que se trabajó entonces. Pero es que ahora, como no hagamos nada entre todos, aparecerá una segunda onda que corresponderá al fibrocemento instalado, que está llegando o ha llegado ya a su vida útil al final. Ahora está contaminando una segunda onda. De ahí la necesidad importante de desamiantar. Entonces, todo esto, los estudios justifican que hay que seguir estudiando el tema y hablando del mismo. Y muchas gracias por la atención que habéis prestado. Muy bien. Sí, espera.